¿Me escucha ahí? Ahí sí, ¿me escucha ahora sí? Tiene problemas con el audio, parece. Soy la Carla. Sí, la Carla. Ah, ya, Carla, vamos contigo. G. Ya, ¿qué características anotaste, Carlita, de la Es la corteza? capa ¿Ya? rocosa Ujú. externa Ya, muy bien, entonces vamos a poner que es una capa externa. Ahí tengo una característica. Ya. que se... ¿Tienes algo más anotado? Sí. Ya, dígame. Los elementos son silicio. Ok, ya Carlita, hasta ahí es suficiente. Entonces, vamos a dejar anotado como nombre es la corteza y como característica vamos a dejar que es la capa más externa y que es sólida. ¿Ya? Veamos. Luego tenemos la segunda capa, que es la que se encuentra acá en el medio, que se observa con un grosor un poco más prominente en relación a las otras dos capas. ¿Ya? Veamos. Veamos. Dígame. Tía, tiene que silenciar. Ah, no, ahí es que estaba metiendo mucho ruido, pero ya se silenció solo. Sí, gracias. Entonces, veamos. El Renato. Renato, ¿estás por ahí? Sí. Ya, Renato, ¿cuál es la capa que va aquí en el medio, esta que se encuentra acá? Parece que la capa terráquea. Ya, mira, yo te voy a recordar las capas de la Tierra. Es manto, es núcleo y es corteza. Tía, el núcleo es, ¿cómo se El dice? centro. Vamos en esta que está al centro primero. Ay, ¿verdad? Ay, lo tenía aquí anotado. No, ya, Revisa pero su libro. la capa que va... Ay, Ahora sí, el manto El manto. Ya, es veamos. es un poco más gordito que la corteza. Exacto. Es un poco más ancho, ¿cierto? Más robusto que la corteza. Bien. Le voy a pedir ahora a otro estudiante que me ayude con las características del manto. Tía, el que me contestó era el Vicente Jara, ¿cierto? Sí. Ya. Veamos, la Luciana. Luciana Jiménez, ¿estás por ahí? Sí, sí está. Ya. Luciana, ¿tienes características del manto? ¿Anotaste alguna característica del manto, Luciana? Luciana, activa el micrófono. Luciana, ¿me escuchas? Luciana. No, parece que no me escucha la Luciana. Veamos. Tomás Céspedes, ¿estás conectado? Sí, el Tomás está. Sí. Ya. Tomás. Tomás, ¿anotaste alguna característica del manto? Sí, Ya. ¿Me puedes ayudar a decírmela para complementar? ya. Es Ya. sólido, ¿Qué anotaste? Dale. es sólido, es un poco más, es pequeño, pero, o sea, es gigante, pero pequeño comparado a los otros. Ujú. Ya, eso. Eso anotaste. Ya, ok, bien. Gracias, Tomás. Veamos. Entonces, vamos a anotar que el manto es sólido, efectivamente, es más robusto que en el caso de la corteza, pero también vamos a poner que se encuentra como característica principal entre el manto y la corteza. Entre el núcleo y la corteza. Y la última capa, por último, la última que nos queda ahí. Rafaela, ¿estás por ahí? ¿La Rafaela tía estará conectada? ¿La Rafaela Güemis? No la vi, tía, en el chat. No la vio, ya no importa. Amanda Vargas. La Amanda sí. Ella sí. Sí. ¿Amanda? Aquí, tía, aquí, hola. Y Amanda. ¿Cuál es la última capa, Amanda? Núcleo. El núcleo, muchas gracias. El núcleo. El que no tenía esto hecho, recuerde que esto debería estar hecho y estamos revisando.
pero si no lo tenían hecho, vayan completándolo al tiro. Ya, y vamos a solicitar 2 características del núcleo. Veamos. ¿Algún voluntario, tía? ¿Hay algún voluntario que levante la manito, que quiera aportar? A ver, levantando la mano. Tía el Felipe. Ya. Veamos, Felipe. Felipe Loyola. Activa el micrófono, Felipe. Es líquido. Ya. Felipe, ¿tiene solamente esa característica? ¿Qué es la capa más interna? Correcto. Muchas gracias. Me salgo ahí sí. Ya, entonces, es líquido, es la capa más interna, ¿ya? Pero recordar que pese a que nosotros creemos que hay una parte que es líquida, también hay una parte que es sólida, ¿ya? En donde se encuentran los metales como el hierro y el níquel, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí el líquido y también vamos a poner entre comillas, entre paréntesis, que en la parte sólida están los metales, ¿ya? Entonces ahí tenemos las 3 capas de la Tierra, la corteza, el manto y el núcleo. Luego, en la letra número A, hay una pregunta que dice, ¿qué ocurre con la temperatura de la geósfera a medida que nos internamos en el planeta? Nosotros podemos ocupar esta misma imagen para responder lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con la temperatura a medida que yo me introduzco más acá, hacia el centro? El Daniel Veamos. dice que la temperatura Mayra aumenta. Durán, ¿estás conectada? ¿Daniel? ¿Daniel Droguet? Sí, dice que la temperatura aumenta. Correcto, Daniel. La temperatura aumenta. Entonces vamos a registrar aquí, Daniel. Efectivamente, a mayor profundidad, a medida que nos adentramos, la temperatura aumenta. Entonces vamos a anotar los que no tenían nada, a mayor profundidad, aumenta la temperatura. Ya, muy bien. Voy a correrle un poquito ahí. La pregunta B dice, ¿qué sucede con la densidad de los componentes de la geósfera a medida que aumenta la profundidad de esta? Recuerde que la densidad era lo que se relacionaba entre la masa y el volumen, aquí al centro. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tiene esa respuesta? La voy a escribir aquí. Tía, Con si la no me mano. equivoco, se derrite. ¿Cómo? Dígame. Si no me equivoco, se derrite. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Parece que no. Vamos a anotar entonces. Los materiales son más densos a medida que aumenta la profundidad. Esa respuesta la voy a poner ahora ahí abajito y voy a sacar ahí para que ustedes la puedan ver. Ahí. Tía, ¿Ya? Dígame. voy a hacer una cosa al tiro, vuelvo. Ya, veamos la primera parte, revisamos, nombre de las 3 capas, corteza la que se encuentra más expuesta, luego viene el manto, que es este manto sólido, que está al medio del núcleo y de la corteza, y finalmente tenemos este núcleo, que es la capa más interna, y es donde encuentro algunos metales, ¿ya? Luego nos preguntan, ¿qué pasa con la temperatura a medida que nos internamos en el planeta? Entonces, siempre a mayor profundidad, a medida que vayamos más adentro, la temperatura se va a hacer más alta o más elevada, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la página 243, donde vamos a trabajar revisando en relación a los sismos, ¿ya? A los epicentros, Oiga, tía. hipocentros. Dígame. Que la mamá de mi compañero Gabriela se quiere unir. Es que me aparece muchas veces, tía, yo creo que tiene problemas Ya, de y envío la conexión. solicitud porque con la tía acá.
Sí, porque mira, yo acá te estoy mostrando mi pantalla. Cuando algún niño o niña se quiere conectar, aquí en el centro de la pantalla, nosotros con la tía nos aparece una solicitud, un cuadro blanco bien grande. A mí me ha parecido, pero... Y no nos aparece nada. Si ustedes se dan acepto. cuenta ahí, todavía no nos aparece nada. Puede que sea... Se cae. ¿Ya? Lo acepto y vuelve a caer Ya. y vuelve a aceptar. Vamos a estar ahí, dígale. Ya, en caso que le vuelva a solicitar al estudiante que le comunique, dígale que envíe nomás la solicitud hasta que logre conectarse, ¿ya? Que lo vamos a aceptar todas las veces que podamos. Tía, Dígame. había ido al baño y ¿puedo retroceder a la pregunta A? Vicente, te voy a leer la A, la B y avanzamos. Recuerda que el video va a estar en la página del colegio. En la A anotamos que a mayor profundidad va a aumentar la temperatura. A medida que nos internamos más al centro, la temperatura va a ser más alta. Y en la B pusimos que los materiales iban a ser más densos, porque íbamos a estar más adentro, más profundo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con el hipocentro y con el epicentro. Por lo tanto, nosotros vamos a leer la pregunta y vamos a completar la indicación. Dígame. No sé si está bien, pero en la página anterior, en la 242, en la B, ¿Ya? yo no sé si está bien que le coloque que es mayor la densidad y además la presión también aumenta. Está perfecta tu respuesta. Súper bien. Tía, Dígame. me faltó una parte en la página anterior, ¿me la puede mostrar? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama? ¿El A o la B? Es que no la anoté porque llegué tarde y que mi papá le va a sacar una foto. Ya, ahí. Ya tía, gracias. Ya, vamos con la siguiente. Dice, vamos a observar la imagen que aparece ahí, que está representando que en ese momento está ocurriendo un sismo. Hay un movimiento telúrico. Entonces tenemos que identificar el epicentro y el hipocentro del movimiento. Recuerden que cuando se produce un sismo, ocurren esas dos situaciones en diferentes puntos de la Tierra, ¿ya? Esta parte estaba dentro de las lecturas que ustedes debían haber realizado. Por lo tanto, nos van a pedir primero solamente escribir dónde ocurre el epicentro y dónde ocurre el hipocentro. Y más adelante vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Veamos, el que está acá arriba, en la primera flecha, en la superficie de la Tierra, donde nosotros podemos ver la casa, los caminos, eso. ¿Qué será ese? ¿El epicentro o el hipocentro? El epicentro. Hipocentro. El epicentro, vamos a anotar. Ese es el epicentro. El Daniel estaba diciendo la respuesta también, tía, acá en el chat. Ah, ok, tía, 1.000.000 de gracias. Ese es el epicentro, ¿ya? Y por lo tanto, el que ocurre en la parte baja, donde podemos encontrar las capas, la parte de la corteza, es el hipocentro. ¿Ya? Ahí para que ustedes vayan registrando y corrigiendo si es que había algún error. El epicentro es el que nosotros vamos a sentir en la superficie de la Tierra y el hipocentro es el que se va a desarrollar de manera vertical, pero en la profundidad, un poco más abajo, más interno. Ahora vamos a pasar a la letra A. Dice, ¿en qué se diferencia el epicentro del hipocentro en un sismo? Si hay algún voluntario que tenga la respuesta, me activa el micrófono. Lo escucho. ¿Renata? Ay, sí, ¿me escucha? ¿Renata? Ahí sí. Ahí sí, Renata. Vamos. ¿Qué registraste, Renata? El hipocentro está más cerca del núcleo y el epicentro se encuentra en la superficie. Ok, perfecto. La definición o la respuesta que dio Renata es correcta, ¿ya? Para que usted sepa, como acá aparece el hipocentro, nos vamos a apoyar del dibujo, ¿ya? El hipocentro acá abajo es el punto exacto donde va a ocurrir el sismo en la corteza terrestre.
Y el epicentro es el lugar de la superficie de la Tierra que se va a encontrar más cercano al epicentro, ¿ya? Eso lo vamos a anotar, lo vamos a redactar, vamos a copiarlo acá. Y vamos a registrar entonces. Vamos a poner el hipocentro. Renata, tu respuesta está correcta, así que tú no la cambias. Ahí. El hipocentro, vamos a anotar los que no la tenían. El hipocentro es el punto exacto donde se origina el sismo. Y el epicentro, le vamos a poner punto seguido, el epicentro es el lugar de la superficie de la Tierra que se encuentra más cercano al hipocentro. Les voy a achicar un poquitín la letra porque está muy grande. Ahí sí. Ya, entonces ahí tenemos la letra A. ¿En qué se diferencia? En que el hipocentro es el punto exacto donde se origina el sismo, y esto puede ser, ya puede ser la corteza terrestre o más interno, y el epicentro, en cambio, es el lugar de la superficie de la Tierra que se encuentra más cercano al hipocentro. La diferencia es que uno está cercano a la corteza, bajo, y el otro está arriba en la parte de la superficie, ¿ya? Letra B dice, ¿qué ocurre cuando los puntos de contacto entre dos placas experimentan un desplazamiento repentino? Por ejemplo, tengo la placa, supongamos la placa de Nazca, la placa sudamericana, y de repente, ¡pum!, se mueven, se desplazan, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? El que tenga la respuesta, ¿ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? Ocurre un sismo o un terremoto. Ok, entonces, vamos a resumir lo que ustedes me acaban de decir. Veamos. Cuando ocurre entonces un contacto entre dos placas y experimentan un movimiento repentino, ¿qué es lo que pasa? Se produce un sismo. Se libera energía, ¿ya? Como una respuesta un poquito más técnica vamos a poner, pero efectivamente se va a producir un sismo. Aquí. Tía, ¿cierto que Dígame. terremoto, cierto que terremoto, temblor, sismo, esas cosas son lo mismo? Efectivamente, Porque la gente dice que el temblor es más bajo y el terremoto es más fuerte y el sismo es mucho más fuerte, pero todos son iguales. o sea, todo está relacionado, pero efectivamente depende de la intensidad que tenga cada uno. Si es muy suave, yo voy a decir que es un sismo, pero si ese movimiento que se está produciendo aumenta su intensidad, efectivamente, de acuerdo a los rangos que tiene establecido el servicio sismológico, sí va a derivar ya sea en un terremoto, en un tsunami, en un maremoto o en un cataclismo, dependiendo de la intensidad de los grados, ya sean los grados Richter, que vamos a ver un poquito más abajo en la pregunta que sigue, va a depender cómo lo van a calificar, ¿ya? Pero todo tiene que ver, todo está interconectado. Entonces, vamos a poner, ¿qué pasó cuando chocaron estas dos o se movilizaron? Se libera energía de forma brusca, se liberó esa energía de forma muy brusca, y al moverse, al liberarse esta energía, se mueve la corteza terrestre. Entonces, se libera energía de forma brusca, se mueve la corteza, Tía, y se genera un sismo. Dígame. ayer, ¿usted sintió el terremoto? Ayer hubo un temblor, ¿ya? Sí. Pero yo no lo sentí, la verdad. Sí revisé en el servicio sismográfico, pero no sentí nada. Por aquí donde estoy yo se movió toda mi casa, toda la casa. Lo sintieron muy fuerte, entonces. Sí. Tía, Dígame. nosotros ayer estaba jugando y se sintió fuerte el temblor. Por lo menos yo lo sentí fuerte. Lo sintió muy fuerte. puede ser, lo que pasa es que todos tenemos distintas percepciones del movimiento. Tía Sandra, no sé si puedes silenciar un micrófono ahí, que había un ruido un poco fuerte. Si aquí estoy tratando.
Ahí sí. Ya, gracias. Ya, vamos a pasar al cuadrito de abajo, donde aparece, lo voy a ver desde acá porque ahí lo veo un poquito borroso. Dice, completa el siguiente cuadro. ¿Qué es la intensidad de un sismo? Veamos, ¿alguien tiene la respuesta sobre qué es la intensidad de un sismo? Veamos, ¿hay algún voluntario? Ya, vamos contigo. A los efectos que provoca un sismo. Ya, muy bien. La intensidad del sismo, vamos a anotar entonces que es la medida de los efectos o daños, es la medida de los efectos o daños Chicos, no. sobre la ¿prenden el superficie, micrófono? es la medida de los efectos o daños sobre la superficie terrestre. ¿Ya? Lo voy a abrir un poquito más el cuadro hacia afuera para que nos quede ahí ordenadito. Ahí. Entonces, esa es la intensidad, ¿ya? Es la medida de los efectos o de los daños que ocurren sobre la superficie terrestre. Pueden ser los efectos o daños en las construcciones, los daños que se van a producir en la naturaleza, en todos esos puntos, ¿ya? Esa es la intensidad. Y veamos, para medir la intensidad de los sismos, terremotos, hay una escala que se ocupa para medir solo la intensidad. ¿Quién me puede decir cuál es la Danae. escala que ocupan para medir la intensidad de un sismo? La Danae tiene la mano arriba, tía. Danae. Ya, Danae. Escala Mercalli. Correcto. Es la escala de Mercalli. Entonces vamos a poner que es la escala de Mercalli. Mercalli con doble L, ¿ya? Como Mercalli. Tía, Dígame. yo le había colocado que era la escala Richter, ¿no? Ya, mira. Efectivamente, en esta es la escala de Mercalli, pero yo te voy a ya. explicar por qué en esta es la escala de Mercalli y por qué la otra es la escala de Richter, ¿ya? Ya. Ya, mira, la escala de Mercalli va a ser la que va a medir el nivel, hablemos del nivel de destrucción que va a generar el sismo, ¿ya? Y la escala de Richter es la que va a medir la energía que va a liberar el sismo, pero desde el hipocentro, desde las profundidades. Pasemos al otro lado ahora. Vamos a ver ahora cuál es la magnitud de un sismo. ¿Algún niño o niña tiene la... Utilizada para cuantificar el tamaño de los sismos. Ya, esa es tu respuesta, veamos. ¿Alguien tiene otra respuesta? Levanten la manito. ¿No? Ya, No. entonces, veamos. La magnitud ahora, ya vimos la intensidad. Ahora vamos a ver entonces, la magnitud es la energía liberada. Es la energía liberada por el sismo desde el hipocentro. ¿Ah? Esa es la magnitud, lo que yo libero, la energía que se libera, pero desde el hipocentro. Si usted se apoya en la imagen, se va a dar cuenta que el hipocentro es lo que está acá en profundidad. Ahí yo voy a ver la magnitud. En cambio, la intensidad yo la voy a ver acá arriba, en la superficie, ¿ya? Y acá arriba yo voy a medir con la escala de Mercalli los efectos o los daños en la naturaleza o en la superficie. Pero acá abajo, la magnitud del sismo, la energía, todo eso que se liberó, ¿con qué escala yo lo voy a medir? No sé si está bien esta. A ver. La escala Richter, aquí sí o no. Aquí sí. Súper, súper. Aquí sí yo tengo que medir con la escala Richter. Muy bien. Muy bien. Tía Sandra, no sé si me ayuda. ¿Se ven muchos niños escribiendo todavía? Sí, los que tengo acá están escribiendo lo último que escribió tía. Ya. Vamos completando entonces, niños. Recuerden que hoy día es revisión, retroalimentación. Y estamos poniendo en común las diferentes respuestas que ustedes hayan logrado buscar durante la semana.
Vamos anotando. Ahí. Para pasar a la página 244 a hacer nuestra revisión. Voy a bajar un segundito para mirarlos. Ya, falta poquito. Ahí sí. Chicos, cuando terminen, si le pueden hacer a la cámara para que la tía Sandra me los vea con la manito que estamos, ¿ok? Ya, tía. Tengo aquí. Tía, vemos- yo lo haría, pero no se me ve la cámara. No Ok. la veo. Gracias, no se preocupe. Lo importante es que yo sé que usted lo tiene hecho. Ok. Ya. Vamos a pasar ahora a la página 244, en donde teníamos que revisar una evaluación que decía como título, evaluación final, pero se refiere a evaluación final de una parte del proceso de la unidad que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a evaluar las medidas representadas a través de dos criterios. El primer criterio va a ser si la medida es acorde al momento en que se señala, en este caso antes, durante o después del tsunami. Y el segundo criterio que tiene que ver si se relaciona directamente con un tsunami o si esa medida no tiene absolutamente nada que ver con el tsunami, ¿ya? Entonces, primero vamos a observar las imágenes. Vamos a ir a la primera imagen que dice antes del tsunami. Tía. Si nosotros no, dígame. Ya sé por qué no se me veía la cámara. Porque mi panero la estaba tapando. Ah, ok. Hay que solucionar esos pequeños detalles técnicos, ¿ya? Ya. Entonces, veamos, la primera imagen que aparece con el letrero amarillo dice antes del tsunami. Vamos a observar que hay una familia, se observa una niña, una pareja que están observando ahí la flecha que dice vía de evacuación hacia arriba y un camino. Está el mar. Ok. En la segunda imagen, durante el tsunami, efectivamente vemos que ahora la familia va caminando, va un poquito más arriba en el camino, siguió la flechita que decía que en caso de tsunami había que subir, el mar está ahí, no hay ningún problema. Y finalmente en la número 3 dice, después del tsunami, vemos que el mar está un poco alborotado, vemos que las casas están inundadas en agua, también observamos que la familia viene descendiendo, pero viene con mascarillas, viene cubriéndose la nariz y la boca, ¿ya? Esas son las tres imágenes que nosotros teníamos que mirar. Ahora bien, dice, vamos a completar la tabla con el fin de evaluar si las medidas presentadas corresponden o no. Sí. Acá dice que tenemos que marcarlas con un ticket, ¿ya? Ustedes las marcan con un ticket, pero yo las voy a marcar, chicos, con una X, porque yo en mi pizarra no tengo la opción de hacer ticket. A menos que lo haga, pero me queda un poco tiritón. Ya, ahí vamos a ver, lo voy a intentar. Tía, Ah, también los criterios que yo le coloqué, el criterio 1 era la señalización. Tía, ok. apaguen el... 2, la reacción. Ya, vamos viendo. Dice, vamos a observar primero el criterio 1, para la imagen que dice antes del tsunami. Estamos observando esta imagen primero. Y vamos a ver si cumple con el criterio 1. El criterio 1 dice, la medida es acorde para el momento señalado. Si nosotros nos fijamos ahí, todavía no ha ocurrido el tsunami. ¿Están en lo correcto esa familia al estar ahí si todavía no ha pasado nada? Sí. Si alguien... Exacto, sí. Entonces vamos a marcar con un ticket que sí es correcta esa medida. ¿Ya? Sí. Vamos a ver el criterio ahora 2. Dice, la medida se relaciona con el tsunami. Correcto. Otro tic, porque la medida sí se relaciona con el tsunami aquí antes del tsunami. Vamos a la fotografía número 2, la que dice durante el tsunami. Durante el tsunami, yo debo subir a la altura, ¿es acorde al momento? Durante el tsunami, ¿esta medida se relaciona directamente con el tsunami? Sí. Sí, bien. Veamos ahora la última. Después del tsunami, dice. Después del tsunami, ¿esta medida que la gente venga bajando si estamos en pleno tsunami, es correcto? No. No es correcto. ¿Y que ellos vayan con tapabocas? ¿Sirve de algo en un tsunami que yo me tape solo la boca y la nariz? No. ¿Por qué no sirve? Sí. ¿Qué sí sirve? Es en caso que haga un...
Que está en un volcán. Espere que Exacto. La mascarilla o taparme la boca con un paño en la nariz y boca se utiliza cuando hay una erupción volcánica para evitar que las cenizas ingresen por mis vías respiratorias. Muy bien. Y esta parte tiene una colita que no me alcanzó, yo la puse acá abajo, que es una pregunta. La pregunta B dice, ¿qué puedes señalar sobre las medidas propuestas? ¿Tienen coherencia? Dígame. Yo tengo esa respuesta, no sé si estará bien. A ver, vamos. Léamela mientras yo preparo aquí para escribir. Tía, es el nombre de una mamá que dice Graciela González y puso en el chat, tía, tengo un problema, no se escucha lo que usted o mis compañeros dicen. Es la Rafaela. Sí, es la Rafaela. La Sí, Rafaela. le respondí, Ya, tía. gracias. Tía Sandra, no sé si le puedes escribir en el chat a la mamá de la Rafaela, que de todas maneras la clase va a quedar grabada. Sí, ya Puede le que a lo respondí, mejor tía. tengan dificultad con el retorno de su dispositivo. Gracias, tía. Gracias, jóvenes. Ya, dice, ¿qué puedes señalar sobre las medidas propuestas? Se refiere a las medidas antes, durante y después del tsunami. ¿Tienen coherencia en el momento señalado? ¿Está bien lo que se aplica antes, durante y después del tsunami? Sí, está bien. ¿Está todo bien? ¿Antes, durante y después estaba todo bien? No, antes sí, porque le estaban diciendo que en caso de un tsunami, ¿dónde tendrían que ir? Ok, ¿durante? Durante sí está bien, porque ellos están subiendo a donde les dicen que ellos van a estar a salvo, que no les vaya a pasar nada. ¿Y después? Después no es correcto que bajen porque deben esperar a que se calme el agua para ir recién bajar. Exacto. Entonces, vamos a anotar. Las Menos medidas, que con un bebé. Por tía, porque Menos pueden que venir alguna pequeño. copia. puede venir alguna réplica, ¿cierto? Puede venir una nueva ola o puede generarnos algún daño mayor. Entonces vamos a poner las medidas que son acorde, que están bien, eso significa que son acorde al momento y se relacionan con el tsunami, son antes y durante. ¿Ah? Solamente las medidas que están acorde y están bien ejecutadas son las que ocurren antes del tsunami y durante el tsunami. La que ocurre después no está correcta porque esa tiene más bien que ver con las erupciones volcánicas. Y además estarían incurriendo también en bajar, siendo que el tsunami está en pleno desarrollo y correrían un riesgo para ellos, para sus vidas y para la bebé que en este caso va con ellos. ¿Ya? Luego, finalmente en la página 245, nosotros teníamos que completar un esquema en relación a las placas tectónicas. Y tenía dos ramitas de este esquema. Nos vamos a ir primero hacia el lado izquierdo, ya hacia el lado de acá. Dice, las placas tectónicas, como consecuencia de su movimiento y contacto, se pueden producir dos cosas. Le vamos a preguntar a algún estudiante que no haya participado si puede levantar su manito para que vayamos respondiendo. Ya, Sofía, como consecuencia de su movimiento y de su contacto, ¿qué pueden producir las placas tectónicas? ¿Cómo, tía? Cuando las placas tectónicas se mueven, entran en contacto o chocan, ¿qué producen? Temblores. Ya, temblores. Entonces a esos temblores nosotros les vamos a llamar sismos. Correcto. Entonces pueden producir sismos, pero también pueden producir otra cosa. Cuando se mueven. El tsunami. Recuerde que en el sismo va el sismo, el tsunami, el terremoto, el temblor, todo eso va en el sismo. Pero también hay otra cosa que emerge desde el centro de la Tierra que puede subir, 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 subir y explotar. La ¿Qué será eso? volcánica. El magma. Exacto. También puede producir, entonces acá vamos a ponerle erupciones volcánicas. Erupción, le vamos a poner que es más cortito. Volcánica. Doble de color, porque no se ve casi nada. Ahí lo ven, ¿cierto? Porque ahí está en negrito.
Sí, se ve. Sí. Vamos a achicarle un poquito. Ahí, sí. Ahí, que no me cabía ahí. Ya, entonces tenemos que las placas tectónicas cuando se mueven, cuando ellas se mueven generan consecuencias. Y una de las consecuencias son que se produzcan sismos, erupciones volcánicas. ¿Ya? Ahora vamos a abrir la ramita para este otro lado. Las placas tectónicas son grandes fragmentos, ¿ya? En los que se encuentra dividida la... Tía, alguien... Ay, sí, que alguien estaba metiendo mucho ruido. Sí, No se también escuchaba lo que tú decías. Exacto, sí. Entonces, vamos a poner que las placas tectónicas son grandes fragmentos en que se encuentra dividida la corteza, ¿ya? Veamos. Como consecuencia del movimiento, sabemos que se generan sismos y se generan erupciones volcánicas. Pero los sismos, cuando ocurren cerca de la costa, como estábamos viendo en los ejemplos, si el sismo ocurre muy cerca de la costa, ¿qué otro fenómeno puede provocar? Que ustedes ya lo habían nombrado. Exacto, un tsunami. Entonces, vamos a